Solamente falta Samuel Andrés Rincón y falta, Ana María Cardoso y falta María José Beltrán. María José Beltrán. Bueno, ellas son las únicas que faltan. Aquí voy calificando también. Entonces la participación. Mami, calificando. y Bueno, la salsa que el César se metió, ¿quién? que ya empezamos la clase. Ah, sí. A ver, ya iniciamos la clase, por favor, todos atentos, atentos a la explicación y luego atentos a las preguntas que yo haga para poder calificar, porque voy calificando participación. ¿No fue una pregunta? Entonces, si alguna pregunta o algo, hacen la manita así. Juanes, ¿qué pregunta, por favor? Juanes. De la clase, pero, por ejemplo, todos los de la clase pasaron el año, ¿nos van a graduar? ¿A los de quinto? Ay, pues claro, cuando ustedes cumplen con los deberes, tienen el premio, y el premio es el grado. Entonces, hay que permanentemente asistir a las clases y desarrollar bien las guías, tanto en el tema en el libro, saberes, y en los módulos de ortografía y módulos de lectura crítica, y practicar el diccionario, la lectura comprensiva todos los días, y así sí se gradúan, y venir a asistir a las clases que sean virtuales, que sean presenciales. Bueno, listo. El tema de hoy a ver, todos calladitos, prestándome atención, van mirando las... Profe. Van mirando las... Espérenme. ¿Aló? Ay, profe, qué pena interrumpirla. No, tranquila, tranquila. ¿Sí? ¿Quién le habla? Lo que habla la mamita de Juanes, pero entonces imagínate que la mamita de Sebastián dice que no se puede conectar, entonces, porque ahí dice que a las 8:30 y no le da la opción de conectarle. A ver si por favor le puede enviar la... ¿Por el correo o por el link? Sirva que sí, por el correo o por el link. Por el correo a través del link, ¿sí? Porque es que siempre, no, que eso fue lo que me pasó también con el problema de la conexión. No, es que no se podía, era las en punto, pero no se puede. Entonces, ahora sí, sí. Y si no, ¿cómo se le envía el correo? En el correo se le envía. Bueno. El que no me asistió inmediatamente tiene el correo, tiene el correo. Sí, tiene la clase grabada. Y entonces copia las diapositivas, las copia y con eso es la clase. ¿Ve? Entonces, bueno, listo. El tema es palabras con tilde. Ya no decimos palabras con tilde, sino con acento ortográfico. ¿Ve? La tilde se llama el acento ortográfico. Entonces, el acento ortográfico es el que se marca con una tilde y se llama acento ortográfico. Entonces, todas las palabras tienen acento, todas, pero unas tienen acento prosódico, que es el que no se marca la tilde. Ese se llama prosódico. Una palabrita que, por ejemplo, la palabra casa, no lleva tilde, entonces se dice acento prosódico. Por no llevar tilde se llama acento prosódico. Por ejemplo, casa, pared, mesa, cortina, televisor. Esas no llevan tilde. Entonces, esas que no tienen la tilde se llaman palabras con acento prosódico. Acento prosódico. Las que no llevan tilde. Ya les di el ejemplo. Mesa, diccionario, casa, libro. No llevan tilde, por lo tanto se llaman palabras con acento prosódico. Si quieren van tomando apuntes van tomando apuntes en el cuaderno de español. Por favor, toman apunte en el cuaderno de español. Si quiere, copian las diapositivas para que a ustedes les quede más claro el tema. Las van copiando o van escuchando lo que yo explico. Bueno, vuelvo a decir, estas son palabras con tilde, pero ese es el tema. Debemos tener claro que todas las palabras tienen acento prosódico todas las palabras tienen acento, pero algunas tienen acento prosódico que no es la tilde.
Y ya les dije cuál, casa, mesa, libro, cortina. Las que no llevan tilde se dicen que son palabras con acento prosódico. Las que llevan tilde se llaman palabras con acento ortográfico. O sea, la tilde ya se llama acento ortográfico. Está, por ejemplo, Inés, que es aguda con tilde, con acento ortográfico. Está, por ejemplo, médico, que son esdrújulas, tilde en la médico, que es en la antepenúltima sílaba, las esdrújulas. Bueno, y vamos explicando, así yo apenas les digo los ejemplos. Acento ortográfico son las palabras que llevan tilde y se llaman palabras con acento ortográfico. Está, por ejemplo, número, república, cárcel, ¿ve? Ya, cárcel, en la penúltima, cárcel, trébol, también en la penúltima. Si digo yo sofá, en la última, en la sílaba fa. Entonces, como ya vimos lo de sílaba y ustedes saben separar las palabras de las sílabas, que por ejemplo separamos la palabra cuadro. A ver, ¿cómo lo vamos a separar? Cuadro. 2. Cuadro. Entonces la separamos en sílabas. Esas palabras, esas sílabas es que lleva el acento es una sílaba acentuada, o sea, que se hace más el acento, más la fuerza de voz, tiene más fuerza la voz en esa sílaba, por eso se dice sílaba acentuada, y lleva acento ortográfico o acento prosódico. Prosódico no lleva tilde, ortográfico es la tilde. Palabras que llevan la tilde se llaman con acento ortográfico. Entonces, las palabras con tilde y que se llaman palabras, hay palabras agudas y graves con acento prosódico, o sea, no llevan tilde. Aquí vamos a explicar las palabras con acento ortográfico, o sea, las que llevan tilde. Las agudas siempre llevan en la última sílaba. El acento ortográfico en estas es en la última sílaba. Está corazón, la sílaba son lleva tilde. Y la separamos en dos. Y es una sílaba, porque solamente la vocal forma sílaba, la I. Y vocal, entonces hay una sílaba, nes, la segunda sílaba, y pronunciamos Inés, la tilde en la E, o sea, el acento ortográfico es en la segunda sílaba, pero se llama última sílaba, que es nes. A ver, si vamos a separar Inés, entonces, I es una sílaba, nes, la otra sílaba, y lleva en la última sílaba el acento ortográfico, o sea, el nes. Ya pueden estar copiando, la pueden estar copiando en su cuaderno María José Beltrán. Bueno, entonces, ya dijimos que las palabras agudas con tilde son las que llevan, las palabras agudas con acento ortográfico son las que llevan este acento, o sea, la tilde, en la última sílaba. Y se llaman agudas con acento ortográfico. Bueno, pasamos a las palabras graves. Las palabras graves también se suelen llamar llanas. Palabras graves o llanas es lo mismo. Si encuentran en un libro que dice palabras llanas, son las mismas graves, llanas o graves. Estas palabras con acento ortográfico llevan el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, tenemos la palabra útil.
lleva S en la U, porque U es una sílaba. Til, la otra sílaba. Entonces lleva en la última no. En la penúltima, última, penúltima, o sea, en la U. Las palabras graves con acento ortográfico llevan la tilde en la penúltima sílaba. Por ejemplo, útil, lleva en la U. U es una sílaba, U. Digo, útil. Hago el acento, la acentuación en la U, le marco la tilde y se llama acento ortográfico. Til es la otra sílaba, esa es la última sílaba y entonces estamos marcándole en la penúltima, porque palabras graves son las que llevan el acento. El acento, en este caso, es el acento ortográfico en la última sílaba. Hay palabras con acento, graves con acento prosódico también. Las únicas que tienen acento prosódico son las agudas y las graves. Hay unas con acento prosódico y otras con acento ortográfico, que es la tilde. Las esdrújulas sí solamente llevan acento ortográfico, porque a todas las palabras esdrújulas les marcamos tilde. Entonces, las esdrújulas llevan el acento ortográfico, todas. A todas las esdrújulas les marcamos tilde. Es decir, no hay ninguna con acento prosódico, ninguna, solo acento ortográfico. Las palabras esdrújulas, ya les di, ahí tienen los ejemplos. Cáncer está en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba, o sea, cáncer. Ahí lleva la tilde, o sea, el acento ortográfico. Lápiz también lleva el acento en la penúltima sílaba, o sea, la penúltima sílaba. Bueno. Entonces, ahí tenemos ahora las palabras esdrújulas. Palabras esdrújulas, todas las palabras llevan acento ortográfico. Todas. O sea, a todas las palabras esdrújulas se les marca tilde. O sea, llevan acento ortográfico. ¿Ya? Les quedó bien claro de que todas las palabras esdrújulas siempre llevan tilde o acento ortográfico. ¿Ve? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de república. Llevan el acento ortográfico en la antepenúltima sílaba. En la antepenúltima sílaba llevan el acento ortográfico las palabras esdrújulas. A las palabras esdrújulas siempre se les marca tilde, es decir, llevan acento ortográfico. ¿Me entendieron hasta ahí? Bueno, entonces, las palabras según las sílabas se dividen en sílabas, monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Como hay unas palabras que según el acento, se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Si en algún momento aparecen que las sobredrújulas también las hay, que se les coloca el acento y también todas las palabras sobredrújulas llevan acento ortográfico, es decir, se les marca la tilde en la antepenúltima sílaba. También hay palabras sobredrújulas, sino que casi no se dan. Por ejemplo, dice castíguese. Lleva en la antepenúltima sílaba, pero estas son muy esporádicas que aparecen en un contexto, en un texto literario, en un texto escrito, en un fragmento, aparecen muy pocas, pero si las llegan a encontrar se llaman sobredrújulas, que llevan el acento ortográfico, o sea, la tilde, en la antepenúltima sílaba. Bueno, esas son las palabras esdrújulas, las palabras según el acento. Según el acento se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas.
Y de sobredrújulas ya les dije que pues acá no aparecen porque no son usadas casi, son esporádicamente que se utilizan. Pero sin embargo se las explico por si llegan a encontrar en alguna evaluación que se les haga, digan, no nos explicaron, no. Entonces, sí hay palabras sobredrújulas que llevan el acento ortográfico, porque estas siempre llevan acento ortográfico, igual que las esdrújulas, pero llevan la tilde, o sea, el acento ortográfico en la antepenúltima sílaba. Está, por ejemplo, castíguesele, arrodíllesele. ¿Ve? Esa es una palabra sobredrújula. Bueno, entonces, ahí está este cuadro sinóptico, que ustedes lo pueden ver, y ese sí me gustaría que lo copiaran en el cuaderno de español, lo copiaran o si tienen ahí el computador lo van haciendo prontico porque ustedes saben que el tiempo se va. Entonces yo les voy explicando, van copiando las diapositivas, la diapositiva, esta, regla de acentuación. Esas son las reglas de acentuación, o sea, para utilizar el acento bien. Bien, ¿cuándo lo utilizamos bien? Cuando hacemos estas reglas. En las palabras agudas, las reglas de las palabras agudas son, llevan la tilde, pero las de acento ortográfico, estas son la acentuación ortográfica, llevan la tilde en la última sílaba. Pues las agudas también, si no llevan tilde, también hacemos la acentuación en la última sílaba, ¿sí? En la última sílaba. Y eso se llama acento prosódico. Sean de acento prosódico o de acento ortográfico, siempre las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Por ejemplo, ya dijimos sofá, Inés, ratón, corazón, lleva en la última sílaba. Y esas palabras que acabo de nombrar llevan acento ortográfico porque es la tilde, llevan la tilde. Eso es de las palabras agudas. Pasamos a las palabras graves. Las palabras graves llevan el acento, graves con acento prosódico o con acento ortográfico. Llevan el acento, o sea, llevan el acento en la penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Entonces, si yo digo, por ejemplo, una palabra que lleve el acento ortográfico y que sea grave, digo, por ejemplo, trébol, lleva en la E, trébol, dos sílabas, trébol. Entonces, en la tre, que es en la penúltima sílaba, lleva la tilde, o sea, el acento ortográfico en la penúltima sílaba y por eso se llaman graves. Me olvidé decirle anteriormente que las palabras agudas, para clarificar, las palabras agudas, cuando acaban en consonante, o sea, cuando terminan en N, S o en vocal. Por ejemplo, en la palabra aguda, por ejemplo, corazón, terminó en N, entonces lleva tilde en la O, porque solamente la tilde se le marca a las vocales. Las letras, otras letras, o sea, las consonantes, no llevan tilde, no llevan tilde. Se le marca tilde solamente a las consonantes. Entonces, cuando son agudas, si terminan en N, se le marca tilde a la última sílaba de N, y si es en S, por ejemplo, Inés, se le marca tilde a la E, porque termina en S, Inés. Y en vocal, por ejemplo, digo sofá, terminó en la A, le marco tilde a la A, sofá, a la última sílaba. Esa es de acento ortográfico. Volvemos a las palabras graves, que ya les voy a repetir para que se les grabe más. Ahí está. Bueno, bueno, sí, era que quería saber. Bueno, entonces,
Volvemos a las palabras graves para clarificarles bien con lo que son las palabras graves. Las palabras graves, si llevan acento prosódico o lleven acento ortográfico, siempre se les marca la tilde, perdón, se les marca el acento, se pronuncia el acento, o sea, se hace más fuerte la acentuación en la penúltima sílaba, sean con acento prosódico, que son las que no se le marca tilde, o sea, acento ortográfico, que son las que llevan tilde. Esas son las palabras graves. Cuando terminan en consonantes distintas de N o S, por ejemplo, si decimos ratón, no, porque es una aguda, una aguda. Si decimos Inés, no puede ser. Entonces, esas se llaman, esa regla ortográfica es para las agudas, pero de resto pueden terminar en L, pueden terminar en N, en L, en Z, pueden terminar en G, en cualquier otra consonante, menos que sea N o S, porque la N, la consonante N y la S son cuando son las agudas que se les marca tilde. Cuando son graves, por ejemplo, yo digo graves, digo un ejemplo, trébol, terminó en L, por lo tanto se le marca la tilde en la penúltima sílaba, o sea, en E, trébol. Digo otra, digo cárcel, también terminó en L, Entonces, también se le marca tilde a la A, o sea, a la penúltima sílaba, y lleva acento ortográfico porque es tilde. Otra que diría, lápiz, termina en Z, se le marca a la penúltima sílaba la tilde, que es en la A, y me dice, lleva acento ortográfico. Así, hay muchas. Cáncer, tilde en la penúltima sílaba, acento ortográfico, y por lo tanto se dice que es palabra grave terminada en consonante R y lleva tilde en la penúltima sílaba, o sea, es acento ortográfico. Bueno, pasamos a ese esquema que tenemos en la diapositiva y dice palabras agudas, palabras esdrújulas. Ahí siempre, lo que yo les decía, siempre las palabras esdrújulas llevan tilde, o sea, llevan acento ortográfico. Y se les marca en la antepenúltima sílaba. El acento ortográfico de las palabras esdrújulas se marca en la antepenúltima sílaba. Como una conclusión a estas palabras, todas las palabras esdrújulas siempre se les marca tilde. A todas las palabras esdrújulas siempre se les marca tilde. O sea, todas las palabras esdrújulas llevan acento ortográfico. Si ya han terminado las diapositivas, a ver, vamos a ver si entendieron. Voy a hacerles preguntas. Vamos a ver qué me van a preguntar ustedes que no hayan entendido para poderles clarificar. A ver, ¿qué no entendieron? Me pudieron escribir en el chat o van a preguntar, pero el que va a hablar alza la manita o hace así, y para preguntarle. A ver, si tienen alguna pregunta, primero, alguna pregunta algo que no hayan entendido bien, que no hayan entendido, pueden hacer la pregunta. Ah, ya llegó no, el último, Rodrigo. En quinto. No. ¿Y quién es él?
Pregunta, ¿hay alguien que va a preguntar? A ver, María José Ladino, ¿quieres preguntar algo que no hayas entendido? Nicole, ¿algo quieres preguntar? No, profe. No, profe. Paula, ¿me tienes alguna pregunta, Paula? No, señora, profe. ¿No? Ah, bueno. Santiago, ¿alguna pregunta? ¿Quién tenga No, pregunta? señora. Ninguna. No, señora. Juan Esteban, que estaba alzando la mano, ¿tienes pregunta, Juan? ¿Ninguna? Bueno, o sea, no hay preguntas. Lo que no hayan entendido, tranquilos, estamos en clase. Pueden preguntar, que eso yo les contesto. Ah, Samuel Andrés. Samuel Andrés, ¿tienes alguna pregunta o algo que no le quedó porque llegaste un poquito cuando ya habíamos empezado? No, señora, ya entendí. ¿Ya entendió? ¿Tomaron apuntes? Bueno, entonces como ya entendieron, me corresponde a mí el turno de hacer preguntas y inmediatamente nombro a quien hago la pregunta primero. Hago la pregunta y todos piensan y al que nombre contesta la pregunta. ¿Sí? Ya. No. Bueno, ¿cuáles son las clases de acento que presentan las palabras agudas, graves, esdrújulas y aún las sobresdrújulas? ¿Cuáles son las clases de acento? A ver, María José. María José Quiroga. Clases de acento. Bueno, entonces, María José Beltrán, ¿cuáles son las clases de acento? ¿Qué? Clases de acento. Son dos. ¿Así es? Acento. Mami. Acento prosódico, acento ortográfico. Esas son las dos clases de acento. Sí. Bueno, vuelvo a preguntar. ¿Cuáles son las clases de acento? A ver, María José Quiroga. Prosódico y ortográfico. A ver, Juanes, dime cuáles son las clases de acento, Juanes. Acento. Mientras recuerda Juanes, a ver, Nicole, ¿cuáles son las clases de acento, Nicole? Acento prosódico. Y Acento ortográfico. y acento ortográfico. Recordemos, las clases de acento son acento ortográfico y acento prosódico. Acento prosódico solamente la tienen las palabras agudas y las graves. Acento ortográfico la tienen las esdrújulas y las sobresdrújulas, el acento ortográfico. ¿Ve? Esas son las dos clases de acento. Entonces, vuelvo a hacer preguntas. Aquí voy calificando. Voy calificando. El que va contestando le voy calificando. Las palabras agudas y las palabras graves, ¿cuál acento llevan? A ver, Santiago Urdaneta. Prosódico. Prosódico, ¿y cuál otro? Y ortográfico. Muy bien, las agudas y las graves llevan el acento, unas llevan acento prosódico y las que no
entonces llevan el acento ortográfico. Sí. Algunas llevan ortográfico, algunas llevan prosódico, ¿ve? Pero todas llevan acento. Todas las palabras, todas. Las esdrújulas llevan, ¿qué acentos llevan o cuáles acentos llevan las esdrújulas y sobredrújulas? A ver, Sarita Cruz, Sara Valentina. Sara Valentina. Las cuales... Sara, a ver, ¿me entendiste la pregunta, Sara? Sí, sí. Sara Valentina Cruz. Ah, mire, Sarita, en las esdrújulas, ¿qué clase de acentos llevan? ¿Qué clase de acento? Las esdrújulas y sobredrújulas.